Muy bien, voy a hacer una corrección. Estamos con dos fiscales y un defensor. Estamos con el fiscal Pablo Parenti, que es el señor del medio. Estamos con el ex fiscal, en realidad, Hugo Cañón, y con Mario Kestelboim, que es defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es. Los tres firmaron una solicitada que se llama Una Justicia Legítima. Yo tengo una fotocopia ahí y Kestelboim tiene ahí la publicación del diario, donde prácticamente, bueno, explícitamente es una respuesta a la declaración que hace la Comisión de Protección de la Independencia Judicial, el organismo que presiden Carmen Argiva y Elena Hayton del Olasco, junto con otras tres agrupaciones de jueces, una de jueces de la Corte, otra de jueces del interior del país y otra de jueces, creo que de la capital federal, que plantearon la semana pasada que estaban muy preocupados por las presiones del poder, distintas presiones del Poder Ejecutivo a lo largo y a lo ancho del país sobre los jueces. Déjenme arrancar con una pregunta y una opinión. A mí, a ver, yo no soy dueño de la verdad, pero si tengo que elegir qué declaración me convenció más o expresó más mi preocupación, fue la primera y no la segunda. Y les quiero explicar por qué, y por ahí esto puede servir como un disparador de escuchar cuáles son las opiniones de ustedes. A mí me parece que este año se produjeron 4 o 5 episodios que de mucha virulencia verbal y en algunos casos concreta sobre la independencia del Poder Judicial. Una fue la declaración de Eve Donafini frente al Palacio de Tribunales diciendo que hay que tomarlo si la Corte no falla como se presumía, como quería ella que fallara. Eso fue el año pasado, o el anteaño, pero en medio de estas discusiones. Otra fue la conferencia de prensa de Vudú. Vudú estaba siendo investigado por un juez, por un fiscal, y Vudú hizo una serie de denuncias que después no se pudieron probar sobre el presidente de la Bolsa de Comercio, sobre el Procurador General de la Nación, sobre el juez que lo está investigando y sobre el fiscal. Los vinculó con Manieto, como se suele hacer, y toda la gente que lo está investigando de repente desapareció de escena en esa causa. Es una cosa que muy pocas veces yo he visto desde el 83 para acá. Y la tercera ocurrió esta semana, donde a partir de la resistencia a la ampliación de la cautelar que finalmente se produjo, una impugnación general a casi todo un fuero, con muy pocas pruebas, salvo un caso donde encontraron algo de lo cual agarrarse, con mucha publicidad de todo eso, y con la denuncia de que hay un alzamiento del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo por una cautelar, ni siquiera por una resolución de fondo. Cuando yo veo todo eso me acuerdo del menemismo y digo, bueno, es lo mismo, es el poder político buscando someter al Poder Judicial cuando no le gusta lo que decide en contra de eso, por medio de 1000 variantes. Imagino yo que no es la visión que tienen ustedes y por eso los invitamos y por eso nos interesa saber cuál es la visión alternativa a esta posición. Mira, podríamos hablar de un poquito de historia. Mientras vos haces este comentario o relato respecto a estas vivencias muy inmediatas, lo asociaba con otros periodos. Por ejemplo, yo soy fiscal, o fui fiscal desde el año 86, y al poco tiempo de asumir pedí el abocamiento de la Cámara Federal de Bahía Blanca, y vinieron instrucciones del gobierno de Alfonsín en un sentido determinado por parte de la Procuración. Y me acuerdo que yo salí a declarar públicamente que no iba a recibir mandatos del Poder Ejecutivo. Eso fue etapa de la Nación en enero del 87. Ajá. Cuando me opuse al indulto de Menem, cuestioné la ley de obediencia debida también en el 87 y hubo una reacción de los sectores del mismo radicalismo que me habían designado diciendo que no entendían cómo yo podía cuestionar porque confundían la función judicial con la correspondencia política, teóricamente. En la época del menemismo, en el 89, cuestiono el indulto y tuve una persecución feroz. Se me inicia un sumario con el objetivo y se pidió expresamente la cesantía. Y a propósito de esto lo asocio con la actitud asumida por una corporación como es la Asociación de Magistrados y Funcionarios respecto a la ayuda que yo les pedí. Yo pedí ayuda en el momento en que el menemismo me quería expulsar del cargo y no solamente no hubo respuesta institucional, sino que no me dieron ni siquiera una mano desde lo jurídico para defenderme. Tuve que contratar a un abogado como el doctor Hutchinson para hacer la defensa en esa persecución. Así que me parece que es demasiado exagerado plantear como que la historia comenzó hoy. Y por otra parte, aclaro también que era y soy miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, empieza a estar jubilado desde el año 2009. Y yo, evidentemente, con esa declaración
que aparece un sello y no aparecen las firmas de los que suscribieron este comunicado que a vos te agrada mejor que el segundo, no me siento representado y además no fuimos consultados. En cambio, en esta solicitada hemos participado con nuestro nombre y apellido y cada uno ha asumido la responsabilidad de la firma y somos más de 250 los que hemos firmado y están sumándose ahora los que la vieron aparecer después y quieren incorporarse. Y en esto marcamos algo que también es muy evidente y lo podemos decir todos los que pasamos por la justicia, que es respecto al poder del lobby que tiene el gran poder económico. Yo lo he padecido como fiscal y podría hacerte relatos puntuales y por eso inclusive cuando recibía a gente que venía por alguna acción que estaba en trámite, alguna acción judicial, siempre lo hacía frente a un testigo, frente al secretario o algún funcionario para evitar que luego se dijera alguna cosa que no correspondía. Y todo esto, evidentemente, tiene que ver también con una raíz que viene de épocas muy, muy antiguas. Pero sin ir tan lejos, podemos arrancar del 24 de marzo del 76. El golpe de Estado no lo hicieron los militares, sino que lo hicieron los militares con el poder económico y con la jerarquía eclesiástica que avaló los vuelos de la muerte cristiana, lo dijo Mendía en la base naval de Puerto Belgrano, y el poder económico concentrado, y estos documentos los tenemos en la Comisión por la Memoria, en el archivo de la DIPA, donde aparece, por ejemplo, en la mesa económica, todo lo que significa el tema papel prensa, cómo Clarín, con La Nación y La Razón, llegan a un pacto con el gobierno militar, la dictadura estamos hablando, para poder hacer el gran negocio del papel, cuando justamente se prohibía publicar hasta una solicitada, o no se permitía publicar una solicitada en los diarios. El 8 de diciembre estuvimos en la iglesia de la Santa Cruz, donde secuestraron con intervención de Astiz a las madres fundadoras de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, y recordábamos esto justamente, cómo estaban juntando las moneditas para publicar la primera solicitada por los desaparecidos. ¿Me permite un solo señalamiento? Sí. Esta historia me parece que aporta muchísimo. Ahora, cuando uno ve un vicepresidente que acusa al juez, al fiscal, porque uno podría decir esto del Poder Judicial en la época de Menem también, podría decir yo, un vicepresidente acusa a un juez, a un fiscal y a un procurador general al día siguiente que le allanan la casa y le están investigando por un hecho de supuesta corrupción. Y el juez, el fiscal y el procurador general desaparecen de la escena. Entonces uno puede decir, está bien, en toda la historia pasó todo esto. Ahora, ¿eso significa que hay que mirar para otro lado con eso que pasó ese día? No. Pero lo que te puedo decir es que hoy día la corporación judicial es más poderosa y más vinculada a los sectores conservadores que vienen de épocas de dictadura que a la actualidad. ¿La firma Carmen Argibay y Elena Hayton de Nolasco? No la firman. Bueno, quienes presiden. No la firman. ¿Y ellas no están de acuerdo? No sé si estarán de siendo acuerdo. Las que coordinan si están de acuerdo que lo digan. Si están de acuerdo que lo digan. Me parecería más justo. Nosotros, como actores del proceso, actores judiciales, en mi caso, actúo en la unidad fiscal que impulsa los juicios por violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en todo el país. Lo que vemos es que las principales dificultades para que la justicia trabaje bien están dentro del propio sistema de justicia. Entonces, vemos demoras, vemos nepotismo en la designación de cargo, vemos una justicia endogámica, vemos una justicia impermeable que no resiste, que no le gusta que la miremos, que la controlemos, que le pidamos explicaciones, y nosotros lo hacemos desde adentro. Entonces, y en estos años de trabajo, en estos 6 años casi de trabajo de la unidad fiscal, hemos denunciado a varios jueces por diversas situaciones, y nunca hemos encontrado eco en los representantes de la Asociación de Magistrados en el Consejo de la Magistratura. Es decir, todos hablamos de las demoras que hay en las causas de derechos humanos, ahora están más consolidadas, pero en los primeros años era parte de la discusión permanente, las demoras que había en las causas de derechos humanos y que sigue habiendo, pero no hay ningún juez sancionado por esto. Es decir, parece que las demoras se deben a condiciones climáticas. Entonces, y vamos a poner un caso concreto, el caso de Jujuy. Hubo 3 o 4 años donde un juez, que era un secretario puesto por la Cámara Federal de Salta, se sentó arriba de las causas de los expedientes de Jujuy, fue denunciado por nosotros, por la unidad fiscal, ante el Consejo de la Magistratura, y no pasó nada. Por 3 años se cajoneó ese expediente. Y el último, el que tenía a cargo la investigación de ese caso, era un representante de la Asociación de Magistrados. Entonces, no les creemos realmente cuando dicen que están preocupados por la buena marcha de los procesos y la buena marcha de la Administración de Justicia. Es más, nos sentimos muy solos cuando nosotros desde adentro reclamamos y ponemos de manifiesto las graves deficiencias que presenta el sistema judicial. Entonces,
Este relato que se hace habitualmente desde los comunicados de la Asociación de Magistrados, como que hay una justicia impoluta, una justicia que trabaja con asepsia y que es cascoteada de afuera, no es un relato real. Entonces, contra eso es que surge esta iniciativa. Digamos, el comunicado del otro día fue la gota que rebalsó el vaso. Es decir, y fue, te digo, fueron 2 o 3 días donde circularon mails entre gente que no nos conocemos. Pero la sensación fue de hastío. Estamos cansados que haya una voz que supuestamente representa a los jueces, fiscales y defensores, que presenta a la justicia como un poder impoluto. Nunca hay una línea de autocrítica. Claro. Nunca hay una línea de autocrítica. Y no solo no hay autocrítica. Se pretende evitar toda crítica. Y yo creo que en una vida, en una sociedad democrática como la que vivimos, tiene que tenemos tolerar la crítica exactamente, y la revisión exactamente. de todo, eso sin ninguna duda. Es más, nosotros, en las causas de derechos humanos, necesitamos hacer públicas las situaciones, porque si no, no las corregimos. El propio sistema judicial... Ahora, de cualquier manera, vos estás hablando, esto visto desde afuera, estás hablando de un hecho que es increíblemente positivo, porque con todas las limitaciones que vos estás marcando del Poder Judicial y que te estoy seguro que son ciertas, los avances que se han dado en estos años, en la manera en que se realizaron los juicios de derechos humanos, seguramente vistos de adentro con marchas, contramarchas, dificultades, trabas. Pero ¿sabés lo que cuesta? Por ejemplo, el juez Tentoni de Bahía Blanca, que está recusado en este momento, fue designado con un papelito y es un juez abogado de la lista. Ese hombre, cuando estábamos haciendo el allanamiento de la base naval de Puerto Belgrano, estaba almorzando con el jefe de la base. Y vino al edificio Libertad para reunirse con la gente de inteligencia. Pero esto es intolerable. Y sin embargo demuestra entonces la connivencia de sectores del Poder Judicial, y yo digo que son grandes bolsones, como también lo fue la designación de la Cámara de Casación en la época de Arlanián, que te acordarás que dijo que son era un esperpento famoso, que se nombró a gente que realmente era muy reaccionaria. Bueno, en realidad, ¿no es cierto? Yo no soy integrante nato del Poder Judicial, soy defensor general por decisión de la legislatura en una negociación en la cual el fiscal ha sido designado por el bloque mayoritario, que es el macrismo, el defensor general por el segundo bloque, que es el Frente para la Victoria, y el tercero, en su momento, por la coalición cívica. Lo que yo puedo observar es la existencia de una corporación judicial que frente a cualquier situación o frente a cualquier circunstancia sale en defensa del magistrado o de la persona, ¿no es cierto?, a la cual que forma parte de la corporación que nosotros cuestionamos. Inclusive uno de los firmantes en su momento fue imputado por haber manifestado, ¿no es cierto?, que un procedimiento judicial se utilizara en un desalojo en concreto armas letales. Nos pareció una barbaridad, ¿no es cierto?, la utilización de armas letales en esa circunstancia, y hicimos una presentación que no tuvo eco porque salió toda la corporación judicial de la ciudad de Buenos Aires en defensa. En otra circunstancia, una jueza de la ciudad dispuso un desalojo de un inmueble en donde dejó 30 menores en la calle. Nosotros solicitamos que fuera sometida a juicio político, y no solamente las corporaciones judiciales de la ciudad de Buenos Aires, que están nucleadas en un colegio y en una asociación, sino la propia Asociación de Magistrados a nivel nacional salió en defensa de esta jueza. Como tengo una relación personal de vieja data con el doctor Cabral, que es el presidente de la asociación, le mandé todos los antecedentes y el doctor Cabral me manifestó que teníamos razón, que habíamos hecho bien la denuncia. Sin embargo, ¿no es cierto?, eso quedó entre nosotros y no quedó expresado en ninguna posición. Yo lo que digo, lo que sostengo, lo que pienso es que si se sostiene a nivel nacional que el Poder Ejecutivo está presionando a los jueces que tienen a su cargo la resolución de las causas en que el Estado Nacional es parte, lo que debe hacer, ¿no es cierto?, todo juez que se encuentre en esa situación, hacer la denuncia pertinente con expresión de las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Si no, ¿no es cierto?, expresiones genéricas lo que hacen es
formar parte de una política de hostigamiento a un gobierno que tiene en su haber una cantidad de realizaciones que efectivamente hacen que salgamos en apoyo de ese gobierno. Déjeme hacerle la última pregunta, le pido que uno responda porque siempre hay cuestiones de tiempo. Por supuesto nadie es dueño de la verdad en estas cuestiones, pero yo insisto con una preocupación. Yo veo la trayectoria del kirchnerismo de Santa Cruz para acá, donde, cuando se denunciaba lo que pasaba en la década del 90 con el sometimiento del Poder Judicial a nivel nacional, yo me acuerdo de las investigaciones de Berbisky, donde decía en Santa Cruz, en San Luis y en La Rioja, de donde salen los candidatos justicialistas, pasa exactamente lo mismo. De hecho, el secretario de Legal y Técnica, o la mano derecha de la presidenta, Carlos Zanini, era un tipo muy importante de la Corte Suprema de Santa Cruz. La Corte en algún momento, el kirchnerismo desplazó al procurador general al procurador de la provincia y desoyó las sucesivas órdenes de la Corte Nacional para que lo reponga. Bueno, ustedes conocen toda esa historia seguramente. Después pasa a nivel nacional y uno ve en estos tiempos que desde funcionarios que dicen el fallo tal de la Corte es irrelevante, hasta una ofensiva muy fuerte en declaraciones sobre el Poder Judicial. En algún momento, porque me parece que acá hay dos historias. Hay una historia que se ve, que ustedes cuentan desde adentro del Poder Judicial, que dicen, no, acá hay un montón de roscas, hay un montón de vínculos corporativos, hay un montón de presión del poder económico que hay que alertar, y alertamos siempre y nunca nos dan bolilla. Y después hay otra historia que es el poder político diciendo, no me gusta que me fallen en contra. No me gusta cuando Argibay dice tal cosa o cuando tal juez dice tal cosa, y me gusta cuando Yarvide dice otras cosas. ¿No hay una parte de la historia que en esta declaración no está expresada? Yo diría que es al revés, que haría falta que este gobierno vaya más profundamente para democratizar a la justicia, porque los bolsones autoritarios dentro de la justicia que tenemos actualmente son muy, pero muy fuertes. Y lo que dijo la presidenta en el discurso del domingo es absolutamente cierto respecto al golpe del 30. La Corte del 30 legitimó el golpe de Estado con la firma de Nicolás Repetto, de Rodríguez Larreta. ¿Tiene relación con lo que pasa ahora, lo que pasó en el golpe Porque del tiene 30? que ver, porque en este momento es lo mismo cuando se habla de la prensa, que dicen que en este momento hay dictadura e imposibilidad de hablar. Todo el mundo dice lo que quiere. Y ahí dice, apriétese a la justicia, cuando en realidad yo no advierto que los jueces, como en este caso de la medida cautelar de Clarín, no se hayan podido pronunciar como quisieron. Jueces recusados, jueces que fueron cuestionados, que hay pruebas de que estuvieron comprometidos, y sin embargo hubo todo un aparato para cubrirlos y tuvo que llegar a la Corte por vías desesperadas de distinta manera para poder romper esto. Así que ¿hasta dónde es discurso que vos estás diciendo, como trasladado de Santa Cruz acá, que habría que ver aquella historia que no la conozco? ¿No? No la conozco, realmente no la conozco, no puedo hablar por repetición. Pero lo que estamos viviendo hoy, si alguien dice seriamente que el Poder Judicial está siendo presionado en serio, no como dice Zaffaroni, una cosa es hacer lobby o alegato de oreja, uno puede escucharlo y después no da bolilla. Presión es presión en serio, cuando hay amenazas, cuando hay advertencias muy serias o alguien puede correr riesgos. Yo las he sufrido en la función en periodos 2000, Gil Lavedra está acá esperando. En aquella época él era ministro de Justicia, tuvieron que ponerme custodia personal porque corría riesgos serios por las amenazas que recibía cuando teníamos los juicios por la verdad. Juicios por la verdad que por otra parte se realizaron muy cortamente porque la Cámara de Casación de aquel entonces nos cajoneó 4 años la causa para que no siguiera adelante el juicio cuando estábamos investigando nada más que saber la verdad, no con posibilidad de punición. Doctores, muchas gracias. Vamos a un corte, me olvidé esa parte y volvemos. Palabras